guztioi. Aurten ere, urtero bezala, gure patroi San Juan zaindarearen jaietan batzen gara. Sondika hobea egiten laguntzen dozuenei omenaldia egiteko. Aurtengoa oso berezia izan da. Oso gogorra hemen gauden guztiontzat eta gizarte osoarentzat. Ez neuke luzatu gure, pandemia buruz asko hitz egin dalako eta oraindik hitz egiten jarraituko da. Baina minutu bateko isilunarekin hasi gorako neuke nire hitzaldia COVID-ak hildako edo beste arrazoiengatik aurten utzi gaituzten sondikostar guztien omenez. Beraz, zutik jartzea eskatzen dutzugu. Vamos a hacer un minuto de silencio por todos los sondikostarras que nos han dejado este año por COVID o por cualquier otra enfermedad o cualquier otra razón. Eskerrik asko denoi. Pandemia honetan, bihotzak paper nabarmena jokatu dago, baina buruak begai. Burua hotz eta bihotza bero, esaten den moduen, gaur egun berezi honetan, omenaldia egingo dutzugu binomio horri. Decía en euskera que hay un binomio que en esta tierra nos gusta tener presente, cabeza fría y corazón caliente. Y hoy vamos a hacer un homenaje a estas dos cualidades. Porque hoy vamos a entregar dos premios. Uno a quien representa y ha representado en Sondika la cabeza fría, aunque eso sí, siempre en movimiento. Y otro a una de nuestras asociaciones, que son, como muchas veces me habéis oído decir, la sangre de Sondika. Vamos a ir con la primera. Hoy quiero hacer un homenaje a una trabajadora excepcional del Ayuntamiento, pero para este reconocimiento yo necesito estar más arropado, necesito que a mi lado estén los alcaldes que me han precedido, verás, José, Jon Iñaki eta Gorka Mesedes lagundu. En 1983, hace casi 40 años, el pueblo de Sondika tuvo la suerte de contar por primera vez con una secretaria, Inmaculada Sánchez Urrieta, que empezaría a trabajar en nuestro ayuntamiento teniendo en cuenta toda la revolución que se estaba produciendo desde la llegada de la democracia y la creación de las nuevas instituciones vascas. Nuevas competencias que había que ordenar y acompasar con los ayuntamientos y un Sondika con una gran necesidad de transformación. Aquí tengo aquel primer contrato que firmaste, Inma. Estas eran las funciones encomendadas. Asesorar a la corporación municipal y a su presidente en los asuntos y expedientes que así lo requieran. Ejercer la misión de jefe de personal en funciones en la corporación, actuando de fedatario en cuantos actos y acuerdos se adoptan por los órganos de gobierno del ayuntamiento. Ordenar y custodiar el archivo municipal, ejercer el cargo y funciones de interventor de la corporación y cuantas demás funciones y deberes le vengan atribuidas por la ley de régimen local y reglamentos de aplicación. Los alcaldes aquí presentes queremos dar fe del excelente cumplimiento de estas y otras cuantas tareas en las que has colaborado para que podamos disfrutar hoy del Sondika que conocemos. Hablaba al inicio que en el binomio cabeza y corazón, con este listado de funciones y de encargos, representas la cabeza fría. Pero todos los que te conocemos, los que hemos trabajado contigo a diario, los que nos hemos puesto en tus manos los primeros días de alcaldía y los siguientes, nadie de nosotros podría valorar el trabajo que ha realizado para Sondika sin el inmenso corazón que le has puesto para que los proyectos salgan adelante. Eskerrik asko, bihotz bihotzez Inma, etorri mesedez zure saria hartzera, eta lanan Bueno, eskerrik asko, Xavier, por estas palabras tan bonitas que me has dedicado. No sé si seré merecedora de tanto homenaje, pero eskerrik asko.
Bueno, yo quería acordarme, en primer lugar, de los miembros de la gestora municipal de Sondica y en especial de su presidente, Joseba Orozco, que confiaron en mí allá por enero de 1983, una joven y novata, pero bueno, que poco a poco fuimos adquiriendo experiencia. No quiero olvidarme tampoco de los alcaldes, de los concejales, de mis compis, de los vecinas y vecinos que, bueno, habéis transitado parte del camino conmigo, bueno, por vuestro respeto, por vuestra colaboración, por vuestra cercanía. Y bueno, también tengo que acordarme de mi familia, de Aita, de Ama, de mis hermanos, de Begoña, bueno, por estar siempre a mi lado, por apoyarme, por ayudarme, por quererme. Eskerrik asko guztioi. Muchas emociones. Burua hotz eta bihotza bero esaldiaren gainean hitz egin dugu lehen. Beraz, orain gure elkartetako bat sariatuko dugu. Lehen aipatu dut, hankadun bihotza dira. Bihotza, bihotza eta bihotza. Bihotza bi hankarekin eta noizeen behi baloi batekin bebai. Norbaitek esango dau, baloia aitzakia baino ez dela egiten daben guztia egiteko, udalerri hau duela 25 urtetik animatzeko. Hegalaria kirol taldeak 25 urte bete dauz, Sondikaren bizitza sozialean parte hartzen eta kantzatik kanpo dardara eginarazten. Hablo muy en serio cuando digo que a veces pienso que el balón es solo la excusa que tenéis y que lo más importante son vuestras ganas de hacer que Sondika se oiga por todo Euskadi, de transmitir nuestros valores a través del deporte, de animar a practicar a nuestros chiquis, de atraer a visitantes a nuestro municipio y sobre todo de estar presente en la vida social y cultural de Sondika. Todas esas cuestiones y muchas más hacen que, por supuesto, se trate de un club de fútbol sala, pero que para nosotros seáis muchísimo más. Igo mesedez, zuen zairia hartzera eta besteo hartu dugu santza beste parada batekin ez Eso guztioi, eskerrik asko. Parece mentira, con todo lo que hablo luego no me sale nada, pero bueno. Pues solo decir de parte del club que gracias a todos. Gracias por estos 25 años de ayuda, de cariño y de, bueno, esperemos veros dentro de otros 25 por aquí y seguir celebrando que en Sondika hay fútbol, fútbol sala y sobre todo deporte. Eskerrik asko. Iparela txistu taldea eta Gorantzale dantza taldea dantza bat agurra eskainiko dotzue eskarrimen.
apurka pandemiatik askatzeko eta gure aurreko bizitzari pixkanaka heltzeko unea da. Horregatik, beharrezko da halaber, udalerriko elkarteek, hemen ordezkaritza dauzkatzen batzuk, zuen jarduera berreskuratzea jendeak sozializatu egin behar dela. Leku segurutan, zuek bezalako jende antolatuarekin, zuek bezalako jende sortzailearekin, edozein esparrutan, baina itzuli beharra daukagu. De esta pandemia física, pero también emocional, saldrán antes y más fuerte los municipios, aquellas sociedades como la nuestra, que tengan un entramado social fuerte que se active y active a nuestros vecinos y vecinas. Estoy muy orgulloso de ser el alcalde de Sondica, estoy muy orgulloso de ser alcalde de todos vosotros y vosotras, y estoy muy agradecido. Quería aprovechar este momento para felicitaros a todos y todas, y también para agradeceros el que estéis ahí, haciendo un Sondica mejor. Por eso quería terminar con un aplauso dedicado a todas y cada una de las asociaciones y entidades de Sondica. Os pido un fuerte aplauso para la Asociación de Jubilados, la Agrupación Contraband, Vital en ella, Este Calor, Gobernanza y la Agrupación Coral Real, Cima Oral de la Roca, Club Deportivo Sondica, Real Aguilar, Sondica Comunal de Aguilar, Banco de Alimentos de Sondica, Sondica de Piro del Salón, Sondica Motor, Vete Aldo, Piloto Piro del Ciudad, Asociación Vecinal de Camarón, Asociación de San Roque, Cáritas de Sondica, Franciscanas de María, la Raza y Alcalde Feminista, Alcera de Cabrera, Esther Gasqueda,